tenemos la presencia del profesor Humberto Correa. Creo que muchos de ustedes lo conocen. El profesor Humberto Correa tiene una muy larga trayectoria desde el punto de vista clínico y académico, y también es profesor de Humanidades Médicas. Es un médico intensivista, ex profesor de Medicina Intensiva, y actualmente es el decano de la Facultad de Medicina del CLAE, la Facultad de Medicina Punta del Este. Hoy vamos a continuar hablando de un tema que empezamos a tratar en una de las charlas anteriores, y que tiene que ver con la complejidad de los problemas en medicina, y además cómo muchas veces nosotros nos vemos obligados a dar malas noticias en medicina. Bueno, buenas tardes a todos. Yo primero que nada agradezco mucho a Baltasar y a Álvaro, y creo que Antonio también está en el de ustedes, que me hayan invitado a hablar con ustedes. Lo considero una distinción realmente. Y además abordar un tema en el cual he venido entrando progresivamente, digamos, en los últimos 15 años o más quizás. Yo soy un médico clínico, tengo título de internista, neumólogo y médico intensivista, y me dediqué a la medicina intensiva desde el año 72 en adelante, hasta la actualidad. Es decir, que hace muchos años. He asistido a muchísimos pacientes en grupo clínico, con compañeros, con equipos, ustedes tengan en cuenta que en las áreas críticas se mueren el 30% de las personas, o el 25%. Por lo tanto, los que trabajamos en esas áreas estamos mucho en contacto con el sufrimiento, con la muerte, y sobre todo con el sufrimiento de familias enteras. Entonces eso, después vamos a ver, tiene solo dos caminos que uno puede seguir frente a esa situación. Por otra parte, aquí en la Facultad de Medicina CLAE no tengo la cátedra de medicina intensiva, la tiene otro intensivista, ex alumno mío, actualmente intensivista ya, jefe de servicio y destacado. Pero yo tengo la asignatura Humanismo Médico. Preferí esa asignatura a otras porque pienso que hay, con la evolución de los años y la evolución cultural que se da en el mundo médico, y en Uruguay también, hay una maduración hacia considerar al ser humano más completamente, no solo por sus enfermedades, como me lo enseñaron a mí, cuando yo empecé a ir a clínica en tercer año, en los años, al comienzo de los 60, estos temas no aparecían más que por la buena voluntad de alguna persona, algún docente, pero el enfoque era sumamente médico-biológico. Y la atención, la moneda de oro entre los médicos era hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos desde el punto de vista del éxito del tratamiento. Y la figura de la persona paciente estaba desaparecía atrás de eso. El concepto era, bueno, yo le arreglo la fractura de la pierna y de él que se ocupe él mismo, digamos, y le arreglaban la fractura de la pierna, pero no lo conocían a la persona. Entonces, esto es una simplificación, por supuesto. Entonces, para mí ha sido muy importante en esta etapa de mi vida, después de haber pasado como 40 años de clínica, abordar este aspecto del ser humano en su conjunto, ¿no? Y creo que ustedes, al hacer estos cursos, igual que mis alumnos de CLAE, tienen la ventaja de que ya encaran al ser humano más completamente. Ustedes son otras generaciones, tienen otra cultura, muchas de las cuales nosotros desconocemos, los adultos. Digamos, son otros grupos, se manejan por otros cánones. Pero capaz que por ese cambio también tengan más facilidad para abordar en conjunto al ser humano, y creo que tiene una ventaja con respecto a las épocas pasadas, y ahora esto es institucional, porque este deseo de abordaje está desde hace 40 o 50 años en la medicina nuestra y en la medicina de muchos países, pero no se lleva a la práctica. Como todas las cosas, lo que estaba escrito o el pensamiento de los que dirigen la enseñanza no pasaba a la práctica. Y la práctica tenía otra cultura, hacía otra cosa, es lo que se llama el currículo oculto, el currículo común que no está escrito,
que es el de las costumbres de los médicos de un país. Y no estaba en las costumbres de nuestros médicos eso. Recién empieza a institucionalizarse. Bueno, yo, digamos, me enfrenté muchas veces a tener que decirle a las personas, necesariamente, porque he dirigido unidades de cuidado intensivo, y en las situaciones difíciles recae en el jefe, las misiones más difíciles, salvo algunos de los médicos que no son jefes, que tienen muy firme su propia personalidad y su madurez, y pueden encarar esta situación. Y si no, todos le sacan el cuerpo y bueno, si eres jefe, ocúpate. Entonces, muchísimas veces tuve que dar noticias a personas de que su familiar estaba muy grave, de que su familiar probablemente iba a morir o de que había muerto. A familias, y no solamente eran viejitos que morían, digamos, bisabuelos, abuelos, que ahí sus hijos tenían 70 años y sabían que se iba a morir, sino que los que morían generalmente tenían 18, 17, 25, 30, o eran mujeres embarazadas, etcétera, con hijos. Y eso es sumamente dramático, cuando la muerte siempre es dramática. Hay una película que les recomiendo que se llama En un mundo mejor, donde se trata el problema de la venganza y de la muerte, y está protagonizada por médicos, es alemana. Y allí se habla muy claramente, porque muere la madre de un chico de cáncer, y entonces el médico, el protagonista principal, que lo ponen muy sabio en esa película, un tipo maduro de unos 50 años, le dice: no queremos ver a la muerte, pero cuando alguien cercano muere, se descorre el velo y la vemos cara a cara. Y eso es una cosa sumamente impactante. Pero después todos corremos el velo y seguimos viviendo, porque si no, no podríamos seguir viviendo. Entonces, realmente siempre el problema del enfermo grave, del enfermo, para el médico, del enfermo grave y del enfermo que va a morir, es un problema que lo toma uno completamente. Y uno puede negarse a eso y cerrarse completamente y decir: buen día, sabe que su familiar está mal, lamento decirle que va a fallecer, hasta luego. Eso, y después hay otra posición que es un poco abrir el espíritu a esa situación y bueno, decir: ¿qué sentirá esta persona? ¿Qué siento yo? Voy a tratar de consustanciarme con ella un poco, de estar, digamos, en su onda de vibración para que se sienta acompañado y me entienda. Es la posición que toma la minoría, pero que nosotros, ellos, yo y otros, tratamos de que se extienda a más personas, a más estudiantes de medicina. Bueno, yo con los años desarrollé, digamos, un sistema para hablar con la gente, seguía determinados pasos porque no podía improvisar en ese momento, es difícil. Entonces uno, igual que cuando ve un enfermo y no sabe lo que tiene, empieza a ver el pulso, a ver en la conjuntiva cómo está, saca la lengua mientras piensa que tendrá, pero tiene un esquema. Entonces hay que tener un esquema. Por lo menos era como yo me aproximaba a los pacientes. Cuando no sabía lo que tenían, empezaba a hablar y a mirarle las cosas comunes. Y desarrollamos un esquema con el tiempo de varios pasos que consideramos humanos y adecuados, pero eso se los voy a decir al final, no ahora, porque quiero que ustedes piensen en el camino y vamos a trabajar con algunas cosas en el medio de la sesión. ¿Cuánto dura esto? Entre 45 minutos. Una hora. Bueno. Entonces primero les voy a decir algunas cosas. Pasame la primera, por favor. Hay otra. Ahora, frente a los problemas complejos, es decir, que están formados por varias vertientes o que tienen varias partes y que no tienen una solución matemática ni científica, a mí me era difícil llegar al núcleo del asunto. Entonces desarrollé una estrategia que es andar alrededor del problema, estudiar problemas conexos, leer, hablar de cosas que se relacionaban con el problema, y después que había andado alrededor de ese problema, entonces recién atacar el núcleo del problema cuando estaba nutrido de su contexto. El contexto es súper importante. Por ejemplo, en otra situación, cómo resolver, abandonar la terapéutica en pacientes irrecuperables en CTI, lo hicimos un grupo de esa manera, estudiando el contexto y después abordando ese problema. Bueno, la siguiente. Cuando uno se comunica con alguien,
Puede ser una comunicación común. Por ejemplo, le pido cambio a la cajera del supermercado y le digo buen día, ¿no me la cambio? Sí, tenga acá, le doy el cambio tal y me voy. Es una comunicación simple, que por supuesto hay que ser amable, hay que ser duro, pero no tiene mayor contenido emotivo. Ahora, cuando uno se comunica, es médico o estudiante avanzado, y se comunica con un familiar de paciente o paciente, eso tiene un enorme contenido. ¿Por qué? Porque el otro está lleno de angustia, de problemas, y uno no puede estar ajeno, si no, no se enchufa en la situación. O sea que detrás de las palabras tiene que haber sentimientos, empatía, ¿verdad? No haberse negado a sus propios sentimientos, poder explorarlos, poder pensar, ¿qué siento yo aquí? No tener miedo de reconocer sentimientos. Entonces, el mensaje, yo no soy religioso, pero en la Biblia hay muchas cosas sabias, y habla de la campana de bronce y de la campana de palo. La campana de palo hace toc, toc, y punto, no resuena, no llega a ningún lado. La de bronce tiene un sonido amplio, que dura, y que además llega mucho. Entonces tenemos que ser en parte como una campana de bronce, es decir, que parta de adentro y que resuene la otra, por favor. Las palabras textuales no alcanzan. Mire, sabe que su hijo está gravísimo, hasta luego. No. Eso es que le dijeron la verdad, que le dijeron lo que era, son palabras textuales, el texto de las palabras. Mire que su hijo está gravísimo. O mire que se va a morir, hasta luego. Pero las palabras textuales en medicina no alcanzan. Las palabras textuales en la comunicación con gente que sufre no alcanzan, así como no alcanzan entre gente que se ama, o no alcanzan entre padres y hijos, no alcanza la textualidad. La palabra desnudo. Si le habláramos así es como si le diéramos escrita las cosas. Viene la madre desesperada a ver qué pasa y dice, tome, ahí está lo que le va a pasar a su hijo. No puede ser así. La siguiente. Nosotros tenemos que desarrollar empatía, que ustedes ya sabrán lo que es, porque ahora esta palabra ha entrado mucho en medicina, que es la capacidad de situarse momentáneamente en el lugar del otro. No es la de ser el otro, porque eso sería identificación. Si yo me siento todo lo del otro, me identifico, y entonces no soy más el médico. Soy el propio familiar o el propio enfermo, y sufro con él, y quedo tan impactado que no puedo actuar. Entonces, empatía es conservar mi personalidad, pero tratar de ver cómo el otro siente. Eso sería empatizar. Lo contrario es alexitimia, que es la incapacidad para sentir emociones. Que muchos médicos llegan a la alexitimia para defenderse de las situaciones emotivas. No crean que es falso, llegamos. Yo creo que en un tiempo llegué. Porque uno se defiende de la muerte, se defiende del sufrimiento, porque es un impacto en 7 días diarios. Entonces, uno se retira porque no lo aguanta. Pero si se niega totalmente, empieza a perder receptores para los sentimientos. Así que es un compromiso. O me quedo sin sentimientos, o siento algo y trato de elaborarlo. Eso se llama alexitimia, que tenemos que tratar de no tener. Muchos médicos llegan a ella, y estudiantes de medicina también. Y empatía es lo contrario. Es abrir los sentimientos de uno, los sentimientos del enfermo, etc. Está siguiente. Una cosa, pero esto ya es en la fórmula que pongo acá en medio de esta exposición inicial, pero es en realidad lo que le iba a decir al final. Nunca usen lenguaje técnico para dirigirse a una persona enferma o a un familiar. Pero nunca, nunca, nunca. No le digan, tiene una insuficiencia ventricular izquierda y un gasto bajo. No, eso no es nada para la gente. Nada, no es nada, absolutamente nada. Pum, 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 es como si le ladraran. Tienen que decirle, el corazón no anda bien y no bombea sangre, por ejemplo. Después les voy a hablar de esto, del idioma que hay que usar, ¿verdad? Y además tenemos que repetirlo. El lenguaje nuestro para comunicarnos es el de la gente de la calle, el de la gente de la casa que no es médico, ni es profesional siquiera. Tenemos que traducir todo ese lenguaje y después decir. Adelante. Nosotros somos artesanos, en realidad tenemos base científica, lo que usamos es de base científica, pero lo que hacemos es una artesanía o un arte, porque nosotros no estamos descubriendo conocimientos generales nuevos cuando asistimos a los enfermos, estamos aplicando conocimientos ya descubiertos por la ciencia, o sea que la base es científica. Nuestro camino se nutre de 3 senderos,
digamos, tres, es como un río que se forma por tres arroyos. Y los tres tienen que estar, y si no el río no está completo. Uno es la clínica, que todos, digamos, para nosotros es inicialmente cuando estudiamos la moneda de oro. Quiero hacer buenos diagnósticos, porque eso me encanta y además me da prestigio entre mis amigos, mis familiares, mis compañeros y hasta los que me envidian eso. Me da prestigio. Entonces la moneda de oro es, hago buenos diagnósticos y además indico bien los tratamientos. Lo cual está bien, ¿sabes? Sin eso no somos médicos. Ahora, es decir, saber hacer y adecuarse. Pero hay otra cosa. Si aprendo solo eso en la facultad, cualquier facultad que sea, y después no lo comparo con mi experiencia cuando voy siendo médico, casi no me sirve. Cada uno de ustedes va a construir en su cabeza, en sus manos y su entendimiento una manera particular de ver cada enfermedad. Y todos van a ser distintos en la cabeza de cada uno. Y es la manera como van a ser los diagnósticos y todo eso. Ahora, a medida que lo comparan con la realidad les va corrigiendo cosas. Un ejemplo. Se enseña que el tromboembolismo tiene broncoespasmo, petrocción hemoptoica, disnea, taquicardia, a veces hipotensión y una imagen en la placa. Muy bien. Pero después van a ver que en la realidad, una persona que solo efectuara una vez con sangre puede tener tromboembolismo. Es decir, la realidad les dijo eso. No se los dijo el profesor, yo no se los dije. La realidad les enseña. Les pongo ese ejemplo porque no les voy a hablar de clínica ahora. Y después, la afectividad, sentimiento del paciente. Esos son como tres afluentes del río de la medicina. Y no se puede renunciar a ninguno de los tres. Si renunciamos a uno de los tres, no somos médicos. Somos una persona que sabe clínica. La siguiente. Yo al final les voy a decir cómo hago yo, bueno, lo que está escrito, o cómo pienso que es adecuarse a manejar estos casos. Pero antes veremos algunas cosas, todos, ustedes, yo, los compañeros acá, para ver si hacemos vivir los sentimientos. Y entonces podemos resonar un poco más como una campana de bronce. ¿Hay una más? Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar unas hojitas que traje. En las hojas hay tres situaciones, para que ustedes piensen y sientan. Se tienen que dividir en tres. Tengo 4 hojas, así que podrían hacer 4 grupos. No sé si pueden hacer 4. ¿Tienen donde hablar? ¿Separados? ¿Sí? Bueno, entonces se dividen en 4 grupos, más o menos es de 10 cada uno, de 11. Bueno, por ejemplo, ustedes que están acá con otros compañeros en el grupo 1. Hay 4 hojitas nomás, pero todo el grupo es para que tengan más. Un paciente con EPOC de 35 años que seguramente tuviese un cáncer pulmonar, estaba súper adelgazado, y la profesora, bueno, ¿qué te parece que tiene? Fue tipo, ay, qué horrible. Se ve, y ahí me iluminé y dije, pero podría haber dicho cáncer pulmonar perfectamente. Él había ido porque tenía, no sé, era una cosa de Vamos a comenzar esta otra parte, la tercera parte de la reunión, que es dialogar entre ustedes, nosotros, sobre estos asuntos. No sé si hay problemas, son asuntos de la vida, ¿verdad? Bueno, varios de los grupos van a hablar de lo que pensaron o de lo que reflexionaron, y un grupo lo escribió, pero capaz que lo habla o lo da escrito. El grupo 1 trabajó sobre lo siguiente. Yo les hice esta pregunta. Pregunta que todas ellas que hago a mis grupos de humanismo médico, digamos, en CLAE, y ellos hacen esta experiencia, esta búsqueda en sí mismos, en el enfermo, de sentimientos. ¿Qué sintieron algunos de estos días en sala de medicina o cirugía u otra sala, cuando estaban allí pasando visita y aprendiendo con sus docentes? Identifiquen varias de las siguientes emociones
que pudieron haber experimentado y escríbanlas, bueno, ahora las van a decir. ¿A qué se debió que las experimentaran? Exploren interiormente las causas y si las identifican, díganlas. Bueno, vamos a ver el grupo 1, que tiene que tener un vocero, digamos así. Un vocero que tiene que tener coraje, firmeza y pararse. Miren que sí, ahora tiene que hacer eso. No, vamos. Tiene que, alguno que tome la responsabilidad. Vamos. Si lo hubieran anotado, yo leía, pero mejor no lo anotado. Tiene más valor si lo dicen. A ver. Estoy muy corajeado. Tiene que ser un ¿No es desde el asiento? Sí. Bueno. Bueno, en realidad hablamos un montón, muchas anécdotas, porque enseguida empezamos como a revivir situaciones. Sí. Y realmente prácticamente todas las emociones que están acá y algunas que no están, las hemos vivido en estos días, para atrás también, ¿no? Muchas veces alegría, sobre todo cuando vemos a los pacientes mejorar, que les dan de alta, que sus situaciones, o que también cuando el paciente acepta lo que le está pasando con más serenidad. Muchas veces tristeza por lo que está pasando, impotencia por no poder hacer nada, también emociones de impotencia y de enojo con los docentes, a veces con el trato que tienen hacia los pacientes, incluso una emoción, o sea, vergüenza ajena en algunas situaciones también. Bien eso. Días que fue, o sea, de indiferencia y aburrimiento, de no prestar atención a lo que estaba pasando a nuestro alrededor, y algo que decía una compañera que estaba interesada, que muchas veces tenía que ver con cómo llegábamos nosotros ese día a sala, que veníamos trayendo de atrás, cómo nos afectaba diferente lo que estaba pasando. Por ejemplo, había días que prestábamos más atención a la clase, a la parte académica, había días que mirábamos alrededor, a qué era lo que estaba pasando con los pacientes o con los acompañantes, y que muchas veces tenía que ver con el estado emocional que nosotros mismos traíamos a sala. Y bueno, en realidad medio por ahí, no sé si me viene faltando algo. ¿Hay algún otro compañero del grupo, compañera que quiera agregar a la valiente que habló? Hay que ser firme en medicina, estábamos hablando de eso. Así que hay que buscarse, hay que creer en uno mismo, ¿saben? Yo puedo. Si no, los pacientes no le creen. Así que yo puedo y hablo. Además, miren que he tratado con, yo qué sé, con 5 o 6.000 estudiantes, no tengan ninguna vergüenza. Yo soy un estudiante también, y fui como ustedes, además, con mucha vergüenza, pero no tengo más. Bueno, adelante. A ver, ¿nadie se anima? Y ustedes los muchachos, che, la chica habló primero, ustedes ahí tranquilos, confiándose en él. A ver, ¿algo? No, es más o menos lo que venía hablando ella. Hay veces que los sentimientos dependen mucho de cómo uno venga de la casa o de cómo uno venga de su entorno, y también depende mucho del contexto mismo del hospital y de la clase, ¿no? Hay días que, no sé, mi opinión, ¿no? Hay días que tal vez vas alegre o vas motivado, te interesa ver determinado paciente, lo vas a encarar con todo, y yo qué sé, se da una situación u otra, no puedes ver al paciente o pasa algo, o ya tenés alguna discusión con un compañero, o terminas viendo a otro paciente que tal vez no te interesa mucho, no conoces su historia, y terminás, no sé, aburrido, terminás viendo el techo, yo qué sé. A mí me pasa pila de veces que no sé, que voy motivado, o me interesa ir a ver determinada patología para después estudiarla, y termino aburrido, indiferente y con ganas de volver a mi casa. Yo creo que depende mucho del día, de cómo se día. Hay días que no, hay días que pasa al revés, tal vez vas desmotivado, vas enojado por algo que te pasó, todo, y no sé, y ves cómo se mejoró tu paciente, y eso te alegra, ves cómo el paciente te escucha, lo que vos le recomendás, todo, cómo interactúa con el resto, y eso también te motiva y te da ganas de seguir estudiando y de ver
que cada día pues como que te aporta un grano de arena, ¿no? A tu conocimiento. Tenían mucho que decir. Cada uno de ustedes tiene guardado eso, no se lo guarden para ustedes. A ver, algo más en el grupo, otra opinión, así otra. Aparte de que estén de acuerdo y que sea un consenso lo que dijo ella y él. Bueno, ustedes han identificado sentimientos acá. Identificaron por lo menos, nombraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 sentimientos que ustedes identifican, y además identificaron otra cosa, identificaron una variable para estar con esos sentimientos y se refirieron mucho a cómo venían ustedes, cómo viene uno, porque uno está lleno de una cantidad de cosas, tiene un contexto, una familia, una manera de venir, unos ómnibus para venir, tiene problemas, le duele el estómago, es decir, tiene cosas. Uno es un ser complejo con sentimientos. Entonces el encuentro con el paciente es otro con sentimientos. El paciente está internado, tiene miedo, está no lo viene a visitar la familia. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un paciente, ¿no? Calculan cuántos pacientes están solos, que no viene nadie, qué porcentaje será. ¿Qué cosas estiman ustedes? Así, groseramente. ¿Qué porcentaje? Un 30%. Es 30%. Es 30%. Lo hemos hecho estadística varias veces. 30% de la gente está sola. Generalmente son personas adultas de más de 50 años y de 60 o 70. Y muchas veces dicen, no, yo estoy bien, pero están terriblemente tristes. Porque nadie viene a verlo. Es decir, nadie lo quiere. ¿Tá? Entonces, el paciente tiene eso. Así que el encuentro con ustedes es un choque entre dos mentes, entre dos situaciones. Una que sufre, otra que sabe, una que aprende, otro que deja que aprendan con él. Pero es entre dos grupos de sentimientos. Y nosotros estamos compuestos por eso. Uno tiene que tener la capacidad de mirar sus sentimientos. Ustedes los pudieron mirar. Y no hay que tener resistencia a eso. Y otra cosa que pueden hacer un día es ver un sentimiento del paciente y pensar por qué está así y qué me provoca a mí. Por ejemplo, ustedes dijeron acá que si el paciente estaba mal, a ustedes los entristecía. Eso se llama contratransferencia, porque el paciente siente algo y el reflejo en ustedes se ve así, es decir, tiene un efecto, es como un espejo. Eso tienen que tenerlo en cuenta, o sea que el paciente lo modifica a ustedes, como tú dijiste. Si lo encuentras, que el paciente va bien, venías mal, es bien. O si te escucha, es decir, si te considera una persona, escuchándote. Así que el paciente influye en nosotros y sus sentimientos influyen en nosotros. Y una de las cosas que ustedes, el humanismo, digamos, que le llamamos a todo este conjunto de cosas, es una manera de vivir que uno la agarra si quiere. Nadie la manda, no tiene leyes, no es una ética, no es una ley. Es una forma de vivir, de estar en la vida. Si uno no vive humanísticamente, nadie lo lleva preso y ni siquiera dice que tiene faltas éticas, porque uno puede decirle las cosas al enfermo, le dice la verdad, lo atiende, va a la casa. El humanismo es más grande que eso. Abarca la ética, abarca la ley. Es una forma de vivir, que es estar abierto a los otros y a uno mismo, no vaciarse en los otros, ¿me entienden? Yo siempre le digo a mis alumnos que busquen un equilibrio. Su vida vale y la vida del otro vale. Están en el medio. Es difícil, pero es la única manera de vivir bien un médico. Si tú te eliminás a ti para servir a los otros, desapareces. Si no los asistís para tener tú todo, la plata y todas las cosas, desapareces. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Es muy difícil, pero es lo que hay que hacer. Bueno, muy bien. Se preguntaron, por ejemplo, ¿por qué sintieron aburrimiento? A ver, ¿por qué sentirían aburrimiento? A ver, ¿cuál sería la causa del aburrimiento? Ahora tienen causa de aburrimiento. Porque no hablan nada. A veces pasa que pasando visita Sí. son 10 médicos
20 alumnos, entonces vos quedás atrás y ya no escuchás o no puedes ver lo que están mostrando, no oís lo que se está discutiendo y estás como por fuera y quedaste un poco como que aburrido atrás. Ahí está. ¿Solo aburrida quedás u otra cosa te pasó? No. A mí me daría rabia. También, sí, puede ser. Ahí está. Hay que buscar las razones por las cuales uno siente el sentimiento. A veces no tiene que buscarlas, pero para hacer un entrenamiento humanístico, digamos, uno tiene que estar dispuesto a reconocer las emociones y a buscar su causa. Uno puede negarse a eso, estar mal, de mal humor, enfurruñado, y no querer ver cómo está ni por qué está. Porque da trabajo buscar las emociones propias. Pero, si uno las mira, las escribe, incluso las piensa, o las comparticipa con una persona amiga, o con la pareja, o algo así, o con un hermano, hermana, que tiene confianza, no con todos los hermanos que tiene, uno se nivela más. O sea que muchas veces no hay que guardarse esos sentimientos. Digamos, es el mecanismo, reconocer los sentimientos, para, digamos, ser un poco más humanista. Nadie es perfecto, y no vamos a ser humanistas perfectos, pero vamos a ser un poco más. Bueno, ¿quieren decir algo más ustedes de lo que vieron? Ya pasamos entonces al grupo de los compañeros, al grupo 2. En el grupo 2, lo que yo les había propuesto era: piensen en un paciente que les impresionó mucho. Como ustedes no tienen esto, se los leo para red. Ustedes son varios en el grupo, por lo tanto seleccionen 1 o 2 pacientes. Quizá hubo alguno que vieron varios de ustedes al mismo tiempo y que lo recuerden. Pueden recordarlo por cualquier detalle clínico, humano o descriptivo. Puede ser por una deformidad, por su patología, su simpatía, su gravedad, el color de los ojos, la barba sin afeitar, la cicatriz operatoria infectada, la voz, el llanto, la soledad, su conformidad u otro detalle. Luego traten de recordar qué sintieron al evocar ese recuerdo, ¿verdad? Bueno, adelante. A ver, un vocero. Nosotros lo que contamos fue un paciente que vimos, nosotras 4 estamos en la misma sala. Ajá. Una paciente, Miriam, de 35 años, que nos tocó a nosotras. Nos impresionó desde el principio porque era una paciente que estaba con muchísimo dolor, estaba en etapa SIDA, las etapas finales, muy flaquita, arrollada, lloraba y tenía mucho dolor. Entonces nos asignan esa cama y cuando vamos, ¿no?, con la alegría de cualquier estudiante a abordar el paciente, estuvimos como una semana que no podíamos establecer un vínculo de ningún tipo, porque ella todo el tiempo nos rechazaba. Ustedes, si quieren conocerme, miren la historia, vayan y lean la historia, está toda en la historia. Una paciente sola, que no venía nadie a verla, salvo su mamá, que también la conocimos. Y bueno, empezamos a hacer tipo un trabajo de hormiga, estábamos ahí, íbamos todos los días, le preguntábamos cómo estaba, cómo había pasado. Y bueno, ella se empezó a abrir con nosotros nos empezamos a abrir con ella, y entonces empezamos a ver que era una paciente que estaba sola, que en realidad ella se había contagiado de SIDA por su esposo. Ella descubrió que tenía SIDA cuando estaba embarazada de su única hija, que ahora tiene 14 años, cuando tenía 6 meses de embarazo. Y entonces pasó por todas las etapas de rechazo, de por qué a mí, cómo pasó. Empezaba los tratamientos y los dejaba, por eso es que había llegado a la etapa que estaba ahora. El esposo había fallecido hace años y ella estaba sola con la mamá, no podía trabajar. La hija de 14 años estaba en plena adolescencia, lo cual era un problema también. Y la mamá, que era lo único que tenía, era el único sustento familiar, y bueno, se dividía entre el cuidado de la nieta y el cuidado de la hija, que era nuestra paciente.
A todo esto, en el medio, nos cuenta desesperada que la hija le internan en el Pereira Rosell por una posible infección uterina, y entonces ella estaba desesperada porque quería ir a andar con la hija y la verdad no podía porque a su vez estaba internada en Maciel. Esta paciente fue una paciente que la vio en nuestra grado 3, acá en el Pasteur, estuve internada acá, y la trasladó allá al Maciel. Y bueno, y nos fuimos acercando y nos acercamos, nos contó su historia, nos impresionó mucho. Ya te impresionaba lo que era el aspecto físico de ella, pero esa coraza que tenía hasta que bueno, se pudo abrir con nosotros. Y la verdad que fue lo primero que se nos vino a la mente fue ella por lo que nos dejó. Ella se fue con internación domiciliaria a raíz de la internación de la hija, después no supimos más nada, pero ella estaba muy consciente de lo que le pasaba y de la etapa en la que estaba y bueno, estaba muy consciente que se iba a morir en algún momento y que la madre era la que iba a quedar con la nieta. Y que ella en parte, a lo último nos dijo que en parte ella se da cuenta que si ella hubiera hecho los tratamientos como los tendría que haber hecho, quizás hubiera estado mucho mejor, pero que bueno, ella por diferentes motivos no los hizo y bueno, pero básicamente es. Bien, o sea que recordaron un paciente que lo tienen muy marcado ustedes, porque recuerdan todos los detalles. Sí. ¿Cuándo la vieron? ¿Este mes? No, fue al principio de marzo, abril, mayo más o menos. Aparte era una paciente de 1 metro, ¿cuánto medía? 1,70 m, como nosotros, y pesaba 35 kilos. Ahí está. O sea que tenía un estado de consunción importante. Tenía una colonización de hongos que no la dejaba en todo el sector orofaringio, y ella, lo del dolor que decía era porque ella no podía ingerir alimentos, ni líquidos ni sólidos, por eso, y necesitaba le daban un tipo antiséptico, un spray, sí, que lo que hizo que ella se abriera con nosotros y que nosotros nos recorrimos todo el Maciel de arriba abajo para buscarle ese spray que no había, sí, y ella sin ese spray no hacía nada. Es un spray con anestésico. Sí, y entonces con eso ella hablaba, yo lo que le contaba a mis compañeros era como cuando uno tiene llagas, que habla todo, sí, como gangoso. Bueno, ella no podía ni hablar, pero era como robotizada la voz. Y entonces y siempre estaba muy arrollada. Cuando nosotros íbamos a la cama de mañana, ella siempre estaba arrolladita y no, ahora no, te decía, no, tengo mucho dolor, pasé horrible, no pude dormir. Se había generado también en la sala una situación medio que ella se había peleado con otras pacientes de la sala, entonces había como un ambiente que no estaba muy bueno, pero entonces claro, ella veía que nosotros nos acercábamos y ella ya inmediatamente, no, te decía yo, no quiero hablar. Y bueno, y al final terminamos hasta nos dio un abrazo, la acompañamos a hacerse algunos estudios, unas biopsias y unos estudios endoscópicos que le hicieron, y ella estaba re agradecida y tal, y la verdad que fue muy, o sea, fue enriquecedor en el aspecto de lo humano, pero muy enriquecedor, porque ustedes, digamos, no evitaron a la paciente, digamos, no evitaron, porque es una paciente que no agrada, en principio, como figura. Uno trataría de no verla, de irse a otro paciente con una neumonía, un joven que está con una neumonía focal chiquita, que habla. No, entonces ustedes se quedaron allí. Realmente, yo no le tengo que agregar nada, porque ustedes ahí realmente se comportaron como humanistas con esta paciente. Ojalá lo conserven a esto siempre, porque saben que los estudiantes de medicina después de 4º año en general estadísticamente se endurecen para enfrentar esas cosas, porque es duro. Entonces ellos, yo, ustedes, mis estudiantes, todos tienden a endurecerse un poco. Ahora, nosotros la esperanza que tenemos, ellos y yo, etcétera, es que por lo menos conserven esa sensibilidad que muestran.
Porque la vida es dura, es un oficio difícil. La vida de un médico es un oficio difícil, la vida, no solo el oficio. Entonces, uno para defenderse se acoraza, pero no tiene que acorazarse tanto que quede alexitímico. Es decir, y ahí me hace acordar esto a una chica de allá de tercer año que vio a un enfermo con una demencia senil, que no podía comer, no podía mover bien las manos, etc. Y al principio no querían verlo, el grupo. Y ella empezó a acercarse y como tenían que hacer una historia para ver las emociones del enfermo y las suyas, habló con él. Y terminó dándole de comer todo un mes, iba todos los días a darle de comer, aunque no lo tenía que ver. Porque el enfermo le llegó al corazón, digamos, y ella dejó que le llegara. Entonces, era un viejito sin nadie, medio demente, que se le caía un poco la comida a veces y que ella a veces no le entendía, pero lo veía contentísimo cuando lo veía ella. Y entonces esa parte humana es tan importante como saber, digamos, todos los signos de una mesenquimopatía. Es decir, somos varias cosas, no somos solamente una mente que aprende y una mano que sabe examinar, ¿verdad? Así que es un ejemplo excelente de recuerdo y emociones con un paciente. Muy bien. ¿Alguien del grupo quiere agregar algo? Los que no estaban viendo a la paciente. Y conmovió también. A mí me conmovió cuando contaba, llega de la misma forma. Yo creo que, aparte de cómo lo contaba, de la misma forma que ellos lo deben de haber vivido, capaz. Sin estar presentes, sin conocer a la paciente, llegó, por lo menos a mí, son las ahí está. personas. Bien. Bueno, muy interesante la reflexión. Vamos a pasar, porque tenemos tiempo acotado, al grupo 3. El grupo 3, lo que yo les proponía era así. Los pacientes enviados a sala de medicina son tratados, permanecen un tiempo, mejoran y se van de alta o se mueren. En general, en sala de medicina mueren pocos pacientes. Piensen, comparado con servicio STI, en que mueren el 25 a 30%. Ahora, piensen en esos pacientes y recuerden. Piensen en un paciente o una paciente que pasó 2 o 3 días moribundo, muy grave, por morirse, que ustedes sabían que se iba a morir. Seleccionen 1 o 2 recuerdos. Luego traten de recordar cuánto tiempo se detuvo el equipo médico ante la cama de ese paciente. Comparen ese tiempo con el tiempo que se detuvo ese mismo equipo frente a pacientes con patología interesante, fisiopatología intrusiva o semiología ejemplar. ¿Ustedes se detuvieron frente a la cama, el que ocupaba el que iba a morir, y hablaron con él? ¿Qué los llevó a detenerse si se detuvieron? ¿En qué pensaron? Si no se detuvieron, ¿por qué no se detuvieron? Ese era el planteo. No sé cómo la forma en que lo respondió el grupo. Necesitamos un emergente, o una emergente. No, sobre el tema de que seguimos pacientes así terminales, sí. Y notamos un poco que en parte el equipo médico no se detenía tanto. Tenemos en el piso 11 había una señora que tiene una insuficiencia cardíaca global descompensada, ya estaba ahí. Y ya a mí me pasó que cuando, estaba contando, uno de los casos era el mío, que vi esa paciente, y que cuando fui a interrogarla, o sea, es como que te chocaba el hecho de que ella te preguntaba, ¿y los médicos por qué no vienen? ¿Qué pasó? El especialista, el doctor tanto que iba a venir y que no vino. Y te pregunta cosas sobre su enfermedad y es como chocante el hecho de que saber que vos le estás contestando algo, pero que no le podés decir no, ya no tiene solución porque la arruinaba la persona. Y es chocante enfrentarse con el hecho de una persona que sabés que se va a morir en poco tiempo, porque es como, tenés la muerte ahí presente, que ya se terminó la vida de esa persona, y es duro de estar ahí frente a ella, es duro ya de por sí. Y es una parte, es duro de por sí ver a una persona si sabés que se va a morir en poco tiempo. Y el otro hecho es que la persona generalmente en ese estado no estaba, o sea, hay gente que sí, hasta lo último se mantiene con energía, pero esta persona en particular estaba como desganada, así, y vos te sentís mal preguntándole, y si le falta el aire, le duele algo, y te sentís mal haciendo esas preguntas, sabiendo que no es para solucionar nada, no es por más que nosotros no diagnostiquemos y no tratemos a las personas, hacerlo por hacerlo, sabiendo que la persona se va a morir igual, o sea, es medio chocante este sentimos. Muy buen ejemplo, muy buen caso. Así que entonces el equipo médico se detenía menos que frente a otros, y además la persona estaba reclamando, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene el médico? ¿Por qué no viene el especialista tal?
esas cosas son las esperanzas que se agarraba en los últimos 5 años de su vida. Se agarraba a otro, ¿verdad? Entonces el otro no le permitía agarrarse, no le daba la mano. Es lo que pasaba, sí, casi siempre pasa eso. Pasa eso porque tenemos una formación fundamentalmente técnica y exitista. Hago lo que va a tener resultado biológico. Si puedo curarlo, me quedo. Si no puedo curarlo, me voy. Pero el otro dice, venga, venga, quiero hablar. Y no, no vas. Es decir, ¿qué piensa el resto del grupo de esas situaciones? Que habrán visto algunas, supongo, los otros. No, una cosa que capaz que aportan una cosa sobre otro caso. Pero es muy difícil para nosotros como estudiantes, al menos a mí me pasa, estar en esa situación de mediador, por así decirlo, porque por una parte está el paciente y está el médico tratante. El paciente reclama al médico tratante y si no lo tiene nos reclama a nosotros porque nos ve de túnica blanca merodeando por la sala y nos ve decirle a tal especialista que por favor me venga a ver. Y claro, entonces como que esa disyuntiva uno no sabe qué hacer porque nosotros tampoco somos quienes para ir a reclamar determinada cosa a un especialista que en teoría sabe que tiene que tratar al paciente. Igual de todas maneras yo he ido a buscar a especialistas y todo. Tú sos alguien para ir a buscar. Todo ser humano le dice a otro, mire, aquel lo precisa y usted es profesional. Pueden hacer eso. Sí, adelante, sí. No, en sí era eso, o sea, el papel del estudiante frente al como mediador. Claro, en realidad es como intermediario, porque si fuera mediador estaría como arreglando una asunto entre los dos, pero no hay un solo lado para arreglar, el otro lado no está, que somos nosotros los médicos. No estamos, el paciente lo precisa y no está. Entonces tú te sentís doblemente comprometida, porque una te ve de túnica blanca y te identifica como personal del equipo y te pregunta cosas, y vos no podés responderle todo. Además te impacta la situación del paciente, como dijo tu compañero. Pero no está el responsable. ¿Saben qué? Eso es un ejemplo de currículo oculto, que yo le mencionaba. Porque ojalá tú y él no sean así. Después, 20 años, de aquí a 20 años, en el año 2033, que no sean así. Porque el ejemplo que ustedes tuvieron es ese. Aunque hayan tenido algunos docentes más dedicados, probablemente. Pero quizá el ejemplo más común es el que ustedes mencionan. Y uno se guía por el ejemplo. Ustedes van a tener que crearse ustedes solos, porque ese ejemplo que ustedes mencionan es muy deficiente como ejemplo. El rol del docente es más importante que lo que sabe. Si hace, lo poco que sabe lo hace bien. Es mucho más importante que viniera siempre a verla, aunque le dijera, mire, no sé mucho de insuficiencia cardíaca, pero quiero charlar con usted. Vamos a ver qué le pasa, qué respuesta le puedo dar, etc. Es decir, que eso se ve mucho. Ahora, ¿por qué creen que los médicos, nosotros, yo soy médico, ¿por qué creen que abandonamos a esos pacientes y nos vamos a otros? A ver, ¿por qué será? Porque podíamos ir. Aquí está el moribundo, me quedo para él 5 minutos. Aquí está el muchacho con la neumonía chica, me quedo 5 minutos. ¿Por qué será que a este le damos 1 minuto y al otro 15? ¿Cuál será la causa? Porque en el terminal no te puedes lucir. Bien, exacto. Y porque capaz que sería perder tiempo en algo que ya no podés solucionar o preparar. Pero ese es un pensamiento biologicista. Es decir, no, o sea, yo explico, o sea, ¿por qué ganando? Yo no lo haría. Yo trato de explicar por qué lo hace. No, por favor. Perdóname, no te quise decir eso. Pero lo que tú dijiste es cierto. Porque no se puede lucir. Fíjate que a ese médico hipotético le importa más que los otros digan, ¿cómo ese diagnóstico? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo supo, de verdad? Eso parecía un lupus y era una sepsis. Mirá cómo se dio cuenta. Y eso le importa más que hablar con el paciente. En su escala de valores está mucho más arriba. Lucirme, digamos. Después, bueno, sentirme bien porque estudio mucho y sé. Después, bueno, me pagan por esto. Y último, bueno, a lo mejor ayudo a los pacientes. Es decir, ustedes traten de conservar una escala de valores un poco mejor. No somos perfectos, quizá no tengan la escala de valores
Yo no la tengo completa, pero trato de tenerla. Pero lo que tú dices es muy importante. Para mí la mayoría de las veces es porque no saben afrontarlo. Bien. O porque tienen miedo de involucrarse demasiado y que los afecte también. Ahí está, se está defendiendo, entonces huye. Hay dos actitudes frente a las cosas, el ataque o la huida. El ataque en este caso no sería un ataque de pegar, sino el atacar la situación. Y el otro es la huida. Entonces huye por el dolor que le causa a sí mismo la situación. Por eso ustedes tienen que pensar y elaborar estas cosas, y entonces pensando, elaborando, reflexionando sobre ustedes mismos, se vuelven menos temerosos, se vuelven más firmes. Porque pensaron sus sentimientos y los compartieron. Y él huye por sentimientos ocultos que tiene de miedo a ser como ese. No quiere estar en el equipo del moribundo, porque él está muy vivo. Y entonces todos huyen, pero no quieren formar parte de su grupo. Y si se queda mucho con él, se identifica. Y él también es moribundo. Entonces huye. El moribundo, miren, hay un libro. Un libro, ahora me voy a acordar el nombre del autor, Jerzy Kosinski, que se llama El pájaro pintado. Jerzy Kosinski es un polaco, ahora tiene como 80 años, que escribió muchos libros y uno es El pájaro pintado. Y el cuento que empieza el libro es: hay una bandada de pájaros comiendo, todos iguales, comiendo bien, todos migas de pan y insectos. Un niño viene y agarra uno de esos pájaros, y agarra y lo pinta de otro color, para divertirse un poco, lo pone un poquito rojo, un poco amarillo, y lo larga. El pájaro no quedó muy mal, podía volar. Fue a comer y los otros lo mataron, solo por el cambio de color. No lo reconocieron como tal. Entonces el enfermo grave es como el pájaro pintado. Yo a este no lo quiero en mi grupo porque me hace acordar que a mí me puede pasar lo mismo, y me va a pasar, porque yo me voy a morir y no quiero ver eso. Entonces se defiende. Ahora, nosotros no podemos ser como pájaros, tenemos que tener algo más, un poco más. Entonces, bueno, por lucirse, porque no se animan, por miedo, porque le importan otras cosas. ¿Qué otra cosa le puede importar? El dinero. No le da dinero el moribundo de pronto. No crean que soy duro e invento, no pasa, digamos, le pasa a la gente, a los médicos. Eso se llama deshumanización del médico. ¿Qué se hace? Por el prestigio y fama, por el dinero, por el miedo y también por la hiperdedicación a los pacientes. Pierde su humanidad, lo que hablamos acá. Ese es un pequeño capítulo de deshumanización del médico. Vamos a ver el último caso. Necesito una hoja. Me tiene que prestar una de las hojas porque sabes que así lo leo. Gracias. Bueno, el último es así. Grupo 4. ¿Qué piensan que pierde más una persona cuando muere? Es evidente que pierde varias cosas. No se moverá más, no verá más, no pensará más, no sentirá más. Cosas, entre otras, que se pierden al terminar la vida. En realidad, no será más, ya, cuando muere. ¿Qué le importaría más perder y qué querría más no perder si tiene conciencia de su próxima muerte? ¿Qué sería el valor para la persona que va a morir? Es difícil, es el caso más extremo que puse, que puede ser muy convulsionante para mí no es, pero yo cuando era con ustedes le tenía un terror a la muerte que me oía muer y ya salía disparando. Después me fui adaptando, con la vida me fui adaptando a la muerte. Bueno, a ver, adelante ustedes. Es como que en realidad esta pregunta nos costó responderla bastante. Bueno, en realidad son como dos preguntas, ¿no? Sí. Entonces, en la primera, ¿qué es lo que se pierde o lo que más se pierde cuando uno muere? Ya nos salimos de lo material, ¿no? De todas las cosas que ya se nombraron aparte de acá, de los sentidos, etc. Y lo que más destacamos en realidad y lo que más salió en el grupo fue que la persona pierde lo que no pudo hacer en la vida, como principal, algo que hubo bastante consenso en eso, y es obvio que va a haber consenso, pero y que no pierde su historia de vida, la familia, amigos y todos sus seres queridos. Es como algo que estuvimos de acuerdo. Y que en realidad
de mi punto de vista personal y del grupo creo que también, que es una pregunta que en realidad va muy... es muy difícil hacer un consenso al respecto, porque involucra muchas cosas del individual de la persona, desde sus creencias hasta la cultura en donde se encuentra, como para decir qué es lo que uno cree de muerte y lo que uno siente que es la vida, y la creencia de cada uno, como para poder contestarla. Entonces creo que por ahí fue el tema de no poder llegar a un consenso en sí. Lo otro que de la siguiente pregunta que intentamos responder fue que de lo que no se quería perder, digamos, lo principal ahí, un punto importante fue no perder que la gente, que no se quisiera perder que la gente no recuerde a uno. O sea, por gente se entiende a seres queridos, etcétera, no tanto gente en general. Disculpen. Bien. ¿Terminaste? ¿Es todo lo que llegaron ustedes? No, y un punto más que... Sí. Que un comentario que estuvo bueno fue como que un compañero resaltó que sentía como que aquellas personas que estuvieron cerca de la muerte, como que se ve como que valoran más pequeñas cosas de la vida, de la familia, de los amigos, en comparación con otras que no. Era como un punto aparte que nos pareció importante señalar. Muy bien. ¿Alguien del grupo quiere agregar algo? ¿O se ve reflejado en lo que él dice? ¿Sí? ¿Alguien de todo el grupo quiere agregar algo? A mí me quedó un punteo de la pregunta 3. ¿Cómo? Que me quedó un punteo que había anotado de la pregunta 3. Ahora volvemos para no... Pensé que de eso. ¿Eh? No, como decías en general, pensé que era de eso. Pero espera, ahora volvemos sobre eso, ¿está? Es interesante porque es difícil, depende de las creencias, si yo creo en la supervivencia del alma o no, hay gente que cree, otra que no, y depende de la experiencia de vida. Además ustedes son muy jóvenes, a veces yo a los jóvenes tengo remordimiento de hablarles de la muerte, porque ustedes están lejos, yo estoy cerca. Entonces, en realidad eso no se sabe. En realidad eso no se sabe. Gracias, muchas gracias. Nadie está libre. Nadie está libre. Bueno, y nadie volvió para contar lo que después. Estadísticamente es así. Les quiero decir entonces, yo recuerdo mi propia historia. ¿Sabes lo que dice Jorge? Sí. Estadísticamente, sí. La gran mayoría se han muerto. Todavía cabe en el buque uno, justo sea que no se vaya a morir. Puede ser. No, el asunto es así, digamos. Para que te entendí con esta seguramente rechazo la idea de la muerte, ¿te das cuenta? No, que yo descubrí, digamos, qué es lo que uno pierde más o lo que no querría perder muy adelante en mi vida. Entonces capaz que no es una pregunta para hacerle a ustedes. Pero ustedes son otra generación, van más adelantados que nosotros y queremos que hagan parte del camino antes. ¿Y tú qué no quisieras perder? ¿Qué no quisieras yo no quisiera perder el amor. Es lo que creo que está contra la muerte. Lo único. Por ejemplo, yo tengo hijos, algunos de la edad de ustedes y otros más grandes, y eso a mí me conforta totalmente, digamos. Y es en último término lo que no querría perder. Todo lo otro yo lo doy como un ciclo hecho y lo acepto. Pero eso, digamos, no es que lo lamente, es como que me conforta frente a la situación. Y él, aunque fue difícil consensuar, fíjense que las 3 respuestas que dio involucró a los seres queridos y a la familia. ¿Viste? Tú dijiste que era difícil, que dependía de muchas cosas. Sin embargo, en las 3 situaciones que dijiste, fíjate en tu propio papel. Es decir, la familia, los amigos, la familia, los seres queridos. Es decir, que en realidad eso es lo más importante que tiene uno en la vida. Se refleja en el consenso de ustedes. Yo no se los pregunté para que hablaran sobre la muerte, sino para que seleccionaran lo importante. Y además, por eso, la gente que va a morir, si tiene un pequeño gradito de amor de alguien,
se siente bien igual, o puede no sentirse mal. Entonces eso a mí me lleva a pensar, justifica el humanismo médico porque nos lleva un poco a tener algo de cariño con la gente. No podemos hacer nada, no lo podemos tratar, se va a morir de insuficiencia cardíaca, es decir, está, pero a veces sin hablar de eso, simplemente qué tal, cómo le va, darle la mano, no quiere un vasito de agua, quiere que le hable a algún familiar, vio qué tiempo malo hace, hoy llovió, me mojé al llegar a la facultad, que soy estudiante. Eso es igual que si le dieran un premio. No tienen que decirle, no, mire que la insuficiencia cardíaca no lo va a matar, capaz que le hacen algo. No precisa. Salvo que le pregunten. Y en esos casos, a veces, hay que responder cercano a la verdad generalmente. Yo antes no sabía responder, pero después, las personas graves que van a morir y me preguntan, digamos que yo creo, a veces no murieron ninguna, ¿no? Porque me equivoco también. Me preguntan, lo que tengo es, sí, es grave. Es grave, vamos a ver lo posible, pero sabe que es muy grave lo que tiene usted. ¿Y podría morir por esto? Bueno, es una posibilidad, pero nosotros vamos a hacer lo posible porque eso no ocurra. Lo peor es decirle, no, se va a morir usted. No, eso, el susto mío me hace que le diga, no, pero no me voy a morir yo, él se va a morir. Entonces, pero nunca abandonar del todo la esperanza, siempre dejar un cachito, digamos, pero no mentir, aproximarse a la verdad, digamos. ¿Tú querías decir algo que no habías...? No, en realidad voy a hacer una cosita chiquita nomás. Sí, decila. Que era cuando... Yo, por ejemplo, no tuve ningún docente médico que me hablara sobre la muerte o sobre que esa persona iba a morir o algo. Sí, de repente esos temas se trataron en psicología médica o en alguna otra materia por ahí parecida, pero no un médico. El médico se para, como dicen, poco tiempo frente a ese paciente, pero cuando vamos, cuando salimos de ahí, nos cuentan, bueno, la causa de compensación de esta persona fue esto, o la enfermedad de base, esto, y como que intentan ahondar, porque es lo último, ¿no? O sea, llegó hasta el final de su enfermedad. Entonces como que te empiezan a contar todo sobre la enfermedad, sobre cuáles fueron las causas de descompensación, todo lo demás, y lo que se preocupan sí es de que el paciente esté estable, que no se vaya a descompensar con nada, de que no, cosa de darle el alta cuanto antes, que se vaya con su familia, y tipo no tenerlo fuera ahí. de acá. O sea, bueno, sí, hoy por ejemplo vimos una paciente así con nuestra docente. Nosotros ya sabemos, es una paciente oncológica, tiene un CDP a células pequeñas, tiene metástasis ósea, se estaba buscando algo cerebral que todos festejaban, no tiene nada cerebral. Bueno, muy bien. Bueno, si sale todo bien el cultivo mañana, no sé qué, ya te puedes ir para tu casa. O sea, nosotros ya sabemos que ese paciente ya va a morir. Pero como que intentan, bueno, de acá que salga sano, que no pase nada acá. Sano, aparentemente. Sano, digamos, o sea, sí. Bueno, está muy bien lo que tú decís. Yo creo que Álvaro y Baltasar tratan de hacer esto justamente para que eso no pase. Te voy a contar. Están tratando de que no pase, ¿entendés? En el futuro de ustedes. Antes de terminar esta clase, fue realmente para mí maravillosa. Yo quería contar un caso que viví personalmente porque creo que eso enriquece y trato de ser lo más fiel que puedo tratar a las palabras que me dijo la mujer. Era una enferma de cáncer que estaba con una situación de terminalidad por cáncer y que me dice, doctor, le voy a decir una cosa, ¿sabe que creo que nadie me viene a ver de los médicos? Porque ven en mí lo que creo que ellos temen tener. Fue brutal. La mujer, desde su soledad y abandono médico, veía el por qué la dejaban. Fue brutal. Para que vean que el paciente también se da cuenta y es consciente de por qué lo dejamos. Yo quiero felicitarme por Baltasar por el invitado que hemos tenido, me ha parecido maravilloso. Gracias. Bueno, me quedan 3 minutos. Aplausos después.
Aplaudan de nuevo. No, miren, no, quería rematar un poco diciéndoles lo que le dije al principio, que un método que yo sigo para hablar con el familiar de la gente, ¿no? Está escrito ahí, pero lo sé de memoria. Igual anda pasándolo. Primero, hay que llegar al grupo y mirarlos. No se puede, mire, ¿sabe qué? Se va a morir, no, no, no. Yo soy una persona, soy un hombre, una mujer y te miro a los ojos. ¿Por qué? Porque yo soy firme y te tengo que decir algo, igual te considero, te tengo afecto, pero te lo voy a decir. Decirlo, firmeza. Lo mira y lo saluda. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lo ideal si consiguen un lugar sentados, que no hay en casi ningún lugar. Porque la gente cuando se sienta alrededor de algo, se tranquiliza un poco. La posición de parado es alerta, es la posición de alerta. La de sentado es semi-alerta, la de acostado es de no alerta. Entonces, si están sentados, mejor. Después, saludar. No decir hola, hola, ¿qué tal? Tal cosa, no. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Yo soy fulano de tal, fulana de tal, etc. Y después preguntarles qué son del enfermo. ¿Qué es usted del enfermo? Porque de pronto le estamos hablando a un vecino. Y nosotros, es decir, digamos, hay muchas circunstancias. De pronto la paciente o el paciente tiene dos situaciones afectivas y no se sabe cuál es, porque eso se ve en la vida, existen todas las cosas. Entonces, hay que preguntar, ¿qué es usted del paciente? Mire, yo soy la compañera. Muy bien, mucho gusto. ¿Y usted qué es? Soy el hijo. Bueno, está. Y además, se van a dirigir al familiar directo. A la pareja primero. Segundo, a los hijos, si no hay pareja. Tercero, a los padres. Y cuarto, a otros. O sea que miran al que se dirige, principalmente. Después, tienen que hablarle con el lenguaje de la calle. Como les dije, nada de decir que tiene vasoconstricción, gasto bajo, recoloración tardía después de la presión, oliguria. Palabras como oliguria, gasto, digamos, obnubilación, no existen para la gente. Eso es la jerga nuestra. Tenemos como 2000 palabras en nuestro programa. Entonces, hay que invéntense ustedes el lenguaje, piensen eso. Porque uno cuando dice tiene una insuficiencia cardíaca descompensada es un estereotipo que le larga. Para uno y el otro no entiende nada. Entonces, por ejemplo, sí, el hígado sabe que no le anda más, es por el alcohol que tomó toda la vida. Y esa barriga grande que tiene es porque tiene agua adentro a causa de que el hígado está mal. Nunca insuficiencia, disfunción, falla. No, la gente no entiende lo que es disfunción, no sabe, esa palabra no existe. Entonces anda mal, está muy mal, sí, está muy mal. Eso lo entienden todos. Que yo he visto en todos mis compañeros intensivistas, salvo honrosas excepciones, que claro, las situaciones son duras. Entonces le empiezan a hablar de la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal a la persona. Sí, sabe que la glándula suprarrenal no segrega más hormonas. Y el otro no sabe nada, pero es como chino. Es decir, o como incluso, si no sabe inglés, como inglés. Pero entonces, háblenle el lenguaje común, invéntense el lenguaje. Yo me lo inventé. Y ahora, hace muchos años que le hablo a los pacientes así. Ahora, de pronto hay un estudiante de medicina de familia o una nurse, y entonces ahí preguntan, ¿y cómo está la función cerebral? Bueno, ¿tú sos estudiante? ¿O tú sos médico? No, soy estudiante. Bueno, te voy a explicar a ti tal cosa. Pero no les expliquen fisiopatología, digamos, a la persona no le importa eso. Después, le tienen que decir la verdad. Por ejemplo, vamos a ver el caso de una persona que se va a morir casi seguro, bueno, está muy grave, ahí tiene 10% de salvarse. Entonces, le dicen, mire, es probable que su familiar se muera. No le digan va a andar mal, quizá marche mal, porque nosotros cuando nos dan una mala noticia tratamos de disimularla totalmente. Entonces se va a andar mala, bueno, como anda mal un auto, yo qué sé, nada, no, muerte. Se va a morir, probablemente se va a morir. La palabra muerte es brutal, pero todos la entienden. Entonces la gente entiende. Si no entiende, después le van a dar, ¿cómo? No me dijo nada, yo le dije que iba a andar mal. No, pero yo no sabía que se iba a morir, no. Y la repiten más de una vez. Eso es como un golpe para la persona. Es como si le dieran una trompada en el pecho. Terrible. Pero con la otra mano tiene que sostenerlo. Es decir, es el símil que da el psicólogo. El golpe y el sostén. El golpe para conocer y el sostén para aguantarse. Entonces, en el sostén, ¿cuál es el sostén?
El sostén es decirle, yo me voy a ocupar lo más que pueda dentro de lo que sé de su familiar. Es decir, no sé todo lo del mundo, no soy Dios, no puedo solucionar todo, pero las cosas que sé las voy a aplicar y lo voy a ver todos los días y yo me voy a ocupar. Eso a la gente le da una tranquilidad, se comprometió a ocuparse, ¿entendés? Entonces, las dos cosas tienen que hacer. Después también tienen que hablarle de riesgo-beneficio, porque ellos preguntan, sí que esa operación lo va a salvar. Bueno, miren, si no se opera se muere, pero la operación también tiene complicaciones. ¿Y por qué lo opera entonces? No, porque es más lo que ganamos operándolo que lo que podemos perder, ¿me entiende? Bueno, entiendo. Así que puede infectarse, sí, puede. Todos los procedimientos pueden infectarse, así que no es seguro, no es seguro. No hay cosas seguras. Háblenle de eso, pero háganle ver que lo que hacen ustedes, digamos, de maniobra, es imprescindible. Entonces la persona dice, se podrá infectar después, pero la traqueostomía, le van a hacer un agujero, mire que si no se hace, se muere. O es imprescindible, es muy útil, pero sí tiene daños. Entonces la persona ya sabe los riesgos. Háganla participar de los riesgos. Y después hay 5 cosas que quieren saber siempre, todos. Quieren saber si sabemos lo que tienen. ¿Ustedes saben lo que tienen? Es la pregunta. Quieren saber si se ha hecho todo lo posible, en segundo lugar. Estaba por ahí escrito. Ahí está. Quieren saber, ya que está lo leo, si tiene posibilidades de curar o no. Quiere saber qué le vamos a hacer ahora. ¿Qué le van a hacer hoy? La gente quiere saber, ¿le van a hacer penicilina? ¿Lo van a operar? ¿Le van a sacar el tubo de traqueostomía? No, mire, hoy no vamos a hacer nada, etc. Y después, ¿por qué no mejora? ¿O cuántos días hay que esperar para el resultado? Entonces ustedes no saben eso exactamente, pero la gente lo pregunta. Entonces se hace un cálculo aproximado. Y le dicen, mire, los antibióticos para hacer efecto demoran 2 o 3 días, a veces 4 días. Así que no espere hoy que pase algo. Ustedes no saben si a los 4 días es seguro, si no mejoró, el antibiótico no sirve. Eso les digo, el tratamiento antibiótico, trabajé en antibióticos 35 años, así que eso es una cosa clara para mí. Un antibiótico que a los 3 días el enfermo sigue igual, no sirve. Entonces pueden decir 2 o 3 días, etc. Y siempre díganle que ustedes tienen esa hipótesis, para que no crea que ustedes son la verdad revelada del Evangelio, ¿entienden? Y otra cosa que preguntan es ¿cómo va a quedar si se salva? Por eso ustedes tienen que saber las secuelas de las intervenciones, las secuelas de las ventilaciones, las secuelas del distrés respiratorio del adulto, las secuelas de la sepsis. Que muchas veces las cosas más graves matan o curan, no dejan secuelas. Pero usted tiene que saberlo. Cuando dice, no, mire, si se cura, queda bien. O si se cura, bueno, va a quedar sin la pierna izquierda porque hay que amputarla, pero hay piernas artificiales, él va a poder caminar y tal. Es decir, y después de eso no pregunta más nada. Esas son las preguntas que la gente quiere. Digamos, yo les digo estadísticamente, como porque no capaz que quiero otra cosa, pero se ha repetido muchas veces que yo hablé, siempre preguntaban eso. Y hay que tener mucha paciencia con la gente, repetir, porque la persona que está angustiada, borra, no escucha la palabra, está viviendo su tristeza, su angustia. Más que tristeza, es una inquietud interna. Entonces ustedes le dicen, no, mire, hay que operarlo. No escucho bien. Le dije que había que operarlo. Y hablan otras cosas. ¿Me entendió lo que le dije que había que operarlo? Hay que operarlo. Se lo habían dicho 2 veces antes. Pero los oídos lo sintieron acá, pero no llegó a la corteza. Porque está toda ocupada con la parte afectiva. Esto es simple, digamos, es mi experiencia de muchos años, pero además se lo pregunté a la gente que hace paliativo, se lo pregunté a Ricardo Bernardi, psicoanalista amigo mío y una autoridad en el trato con personas, que es médico también, para tener una información para decirle a mis alumnos, que ahora por un ratito son ustedes, bueno, si eran válidas estas conclusiones. Y las adapté. Bueno, chao, ahora sí terminamos.